Estamos celebrando el 20º aniversario de la Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos que fue proclamada en Valencia con el objeto de hacer efectivos los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos es un texto olvidado y desconocido por muchos, incluso en la propia ciudad de Valencia, donde vio la luz, pero fundamental para que el respeto de los derechos sea una realidad. Cabría preguntarnos por qué razón un texto tan necesario ha caído en el olvido. Y creo que esta pregunta tiene una respuesta muy sencilla, y es que a todos nos gusta demandar más que cumplir. Muchas veces olvidamos que todos los que somos tenedores de derechos somos también portadores de responsabilidades. De nada sirve que el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconozca el derecho a la vida y a la seguridad de una persona si el resto de miembros de la comunidad, sea de forma individual, a nivel estatal, supranacional, no tenemos la responsabilidad y el deber de intervenir en situaciones en las que la propia vida o integridad de las personas estén en peligro, tal y como dice el artículo 6 de la Declaración de Valencia. Igual ocurre si no hacemos vinculante el tenor del artículo 9 de esta declaración, que nos obliga a proteger y promover un medio ambiente seguro, estable y sano que garantice la salud y vida a las personas. Otro ejemplo de correlación entre derecho y deber lo podrían constituir los artículos 18 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que proclaman libertades como la de pensamiento, conciencia y religión, opinión y expresión. Las personas no podemos tener un verdadero criterio formado y opinar de forma totalmente libre si por otra parte los Estados no cumplen con su deber, proclamado en la Declaración de Valencia, de asegurar un acceso universal a la comunicación básica y a la infraestructura y a los servicios de información que permitan a todos los miembros de la sociedad civil tener acceso a datos, información y conocimientos sin trama alguna. El facilitar un acceso equitativo y económico a los medios de comunicación y información es un deber de los Estados, sin el cumplimiento del cual difícilmente podremos hablar de verdadero ejercicio de libertad de pensamiento. Pero lo interesante de esta declaración es que no únicamente enuncia deberes u obligaciones que cumplir a nivel estatal o colectivo, sino que de ella se desprenden imperativos que cada uno de nosotros hemos de observar para hacer que esa tan alabada por todos Declaración Universal de los Derechos Humanos sea de facto una realidad. Un ejemplo relacionado con la libertad de expresión a la que acabamos de hacer referencia sería el de promover la verdad y una exposición honrada de la información y respetar el derecho de los demás a la disensión. Estos gestos son deberes que dependen únicamente de cada uno de nosotros y pueden ayudar a hacer de los derechos humanos que hemos mencionado una realidad sin necesidad de la intervención política. Resulta preocupante que un texto de la relevancia de la Declaración de Valencia haya quedado únicamente, tras 20 años de su proclamación, en el recuerdo de unos pocos. Este aniversario puede ser la excusa para dar a conocer el texto desde todos los ámbitos, y la universidad no puede quedar al margen en esta cuestión, a través de la investigación, por ejemplo creando redes supraestatales para dar publicidad internacional al texto, y sobre todo a través de la docencia. La universidad ha de participar. En la educación formal universitaria es cada vez más frecuente en los planes de estudio de titulaciones vinculadas a las ciencias sociales encontrar asignaturas y contenidos relacionados con la promoción y protección de los derechos humanos. No obstante, esos contenidos están basados en las enseñanzas de los textos de la propia Declaración del año 1948, los pactos de 1966 y los demás instrumentos de derecho internacional que se han adoptado tanto a nivel universal como regional desde diferentes prismas. Pero lo cierto es que de las enseñanzas impartidas en las aulas universitarias, los estudiantes suelen llegar a la conclusión de que el hecho de que existan violaciones de derechos humanos y que estos sean una realidad es consecuencia únicamente de determinadas actuaciones políticas, que puede ser el caso, pero pocos son los que se plantean la existencia de una responsabilidad individual.
No conozco ningún plan de estudios oficial en el ámbito de las ciencias sociales que lleve la Declaración sobre Responsabilidades y Deberes Humanos incorporada de manera oficial, y aquellos profesores que la mencionamos lo solemos hacer de forma oficiosa, cuando les damos a aprender a nuestros estudiantes lecciones de derechos humanos. Estoy seguro de que si los estudiantes tuvieran un conocimiento más profundo de esta declaración, esa concepción de los derechos fundamentales como algo que se puede únicamente reclamar cambiaría. La realidad de los derechos humanos es un deber de todos, explicado muy adecuadamente en cada uno de los artículos de la Declaración de Valencia. Pienso que es la única forma de crear una verdadera cultura de los derechos humanos, que vaya más allá de lo cognitivo, genere en nuestros estudiantes conciencia de su responsabilidad y que esa conciencia les anime a pasar a la acción, en los parámetros establecidos en la propia declaración. Quizá de esta forma los derechos humanos puedan entenderse no únicamente como una mera correlación de derechos que una persona posee y que puede reclamar para sí, sino como una contribución personal para que se produzca una transformación de la sociedad. Aparte de lo que acabamos de explicar en relación a la formación reglada, la universidad es también un centro en el que se organizan actividades no formales y a través de las cuales debemos esforzarnos en transmitir esta declaración, aprovechando la efeméride del 20º aniversario. En la universidad podemos reunir a sectores de la sociedad civil a los que puede interesar mucho esta cuestión. Si bien no es complicado encontrar en planes de estudios en el ámbito de las ciencias humanas o sociales referentes a los derechos humanos, otro reto para la universidad es hacer que la enseñanza de estos derechos llegue a todos los estudiantes, independientemente de cuál sea la disciplina cursada y la especialización. Y a ello creo que podría contribuir la Declaración de Valencia, en los términos que apuntábamos hace unos instantes, de que la declaración es un documento que facilita la evolución del aprendizaje de los derechos humanos, del campo de lo teórico al campo de la acción, de la necesaria acción también individual de cada uno de los que formamos la sociedad global. Estamos celebrando el aniversario de un texto muy actual que hoy puede ayudar a hacer que los derechos inherentes a todos los seres humanos estén más cerca de convertirse en una realidad, en la medida en la que la lectura y el entendimiento de la declaración generan una conciencia de responsabilidad a nivel individual que debería convertirse en el compromiso social necesario que desemboque este siglo XXI en una nueva humanidad.